Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente agradecer a la institución, a la Fundación Hogar Ledor, que nos permite mes a mes poder desarrollar este tipo de actividades, estas conferencias gerontológicas. En esta oportunidad es una conferencia típica, y digo atípica porque estamos acostumbrados a mes plasmar actividades con un solo exponente. En esta oportunidad son tres amigos del mundo gerontológico, de distintas disciplinas. Bueno, en realidad hay dos arquitectos que nos van a acompañar y una doctora especialista en geriatría. Y un tema que nos convoca porque se enmarca dentro de lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio, hace muy poquito. Y en base a eso, desde la Fundación Ledor Bador, que está comprometida con esta temática, eh, tiene intención de poder plasmar este fenómeno que nos atraviesa todo, que muchas veces termina uno naturalizándolo y desconoce cuál es el impacto que genera en la salud, cuál es el impacto que genera en las poblaciones más vulnerables, donde el público objetivo nuestro, que son las personas mayores, también forman parte de este segmento. Eh, no me voy a dilatar en los tiempos, voy a respetar a estos tres amigos de la casa. En primer lugar, nos acompaña Vivi Sáenz. Vivi es arquitecta recibida por la UBA, donde ha sido docente de posgrado, es especialista en accesibilidad al medio físico, especialista en gerontología comunitaria e institucional, recibida en la Universidad de Mar del Plata, posgrado en la arquitectura universal, tiene maestrías, tiene libros. No quiero dilatarme en la síntesis curricular de cada uno, que es bastante extensa. Vivi, la verdad que es un placer, junto con Eduardo, junto con Wandy, tenerlo en nuestra casa. Así que, si querés, yo te voy a compartir, a ver si me lo ¿Cómo permite, y vos no? me vas Bueno, diciendo, ¿sí? sí. Yo mientras vos compartís quiero agradecer la invitación, quiero agradecer el espacio del Eduardo y quiero decir que estoy orgullosa de compartir este espacio con dos colegas como son Wanda y Eduardo, que tienen un nivel top top, así que es un orgullo para mí estar con ellos. Decime ahí si lo ves. Sí, sí, sí. Adelante, ¿eh? Bueno, se me está yendo un poco la imagen, así que continúo. Bueno, vamos a hablar de algo que por lo general todo el mundo comenta, pero se desconoce del tema, lo que da origen a una serie de falsos mitos que es el cambio climático. Primero quiero aclarar dos conceptos que suelen tomarse como sinónimos, pero que son diferentes, si bien están estrechamente ligados. Uno es el cambio climático y otro es el calentamiento global. ¿A qué se refiere el cambio climático? Es a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a las variaciones de la actividad solar, como erupciones, fulguraciones, manchas oscuras, que estas disminuyen la temperatura. Tienen que hay una interferencia. Bueno, y tengo una interferencia. Bueno, estas manchas disminuyen la temperatura. También debido a las variaciones de la actividad solar, a erupciones volcánicas, a los cambios de la órbita de traslación de la Tierra. Ustedes saben que es elíptica, no redonda, entonces a veces tenemos cierta distancia con el Sol y otras está más cerca. Y las variaciones en la composición de la atmósfera en general, a las erupciones, y se tiene en cuenta por periodos prolongados. Pueden ser años o pueden ser décadas. Y el otro es el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones de la atmósfera de gases efecto invernadero derivados de la actividad del ser humano y están provocados por el cambio de vida, por el cambio de consumo. Y estas variaciones provocan que el clima varíe de forma no natural. Entonces, aclarando esto, vemos que la diferencia es que el calentamiento global
es la causa del cambio climático, ¿sí? Tenemos, a ver qué se me va a la pantalla. No sé si me están viendo a mí, que acá introduje otro término, el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que es beneficioso para nosotros. ¿Por qué? Porque hay determinados gases en la atmósfera que retienen la radiación térmica emitida por la superficie terrestre. Y esos gases hacen que la Tierra mantenga una temperatura constante de 15 grados promedio. Si no existiera este efecto invernadero, la temperatura promedio sería de 18 grados bajo cero, o sea, nos congelaríamos todos. Estos gases de efecto invernadero se generan ¿por qué? Por el vapor del agua, producido por la evaporación de agua de mares, ríos, océanos. Por el dióxido de carbono, generado a raíz de la respiración de todos los seres vivos, y la descomposición de la materia orgánica muerta. Dicho esto, ¿qué relación entre el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático? Significa que a mayor concentración de gases en efecto invernadero, mayor retención de calor. Esos gases extras incrementan este efecto natural y provocan el calentamiento global que da como consecuencia el cambio climático. ¿Hasta ahí se entiende? Pero este efecto invernadero se ve perjudicado por un agregado, un nuevo efecto invernadero provocado por nuestras cambios de hábitos de consumo, las actividades que realizamos. ¿Y cómo actúa eso? Actúa como un espejo de forma unilateral. A ver, tenemos la Tierra, tenemos el Sol. Los rayos solares pasan por esos gases de efecto invernadero, chocan con la Tierra, salen. El exceso sale, ¿sí? Entonces, si nosotros incrementamos esos gases, los rayos solares entran a la Tierra, chocan y cuando quieren salir, salen muy pocos y estos regresan a la Tierra. Eso va provocando la suba de temperatura del planeta. Todo por consecuencia nuestra. A ver, ¿cuándo se cree que comenzó a incidir el hombre en estos cambios climáticos? Los expertos coinciden en señalar que fue la revolución industrial. Recuerden que en 1769 se creó la máquina de vapor. Ahí fue como un punto de inflexión donde los gases de efecto invernadero se dispararon. ¿Por qué? Porque fue una transición de siglos basados en el trabajo manual y en la tracción animal. Ahí cambió, ahí empezó a trabajar una máquina que trabajaba a las 24 horas, los 7 días de la semana. También hubo un cambio agrícola, tecnológico, porque ya no necesitaban tantos operarios. Entonces la gente se empezó a mover de otra forma. Al haber más producción, se necesitó más materia prima. Entonces, también se utilizó para los barcos, entonces se abrieron canales, se edificaron puentes, se utilizó para los trenes, entonces la gente se trasladó de un lugar a otro. O sea, todo un cambio importante, un nuevo modelo de vida, de producción y de consumo. Y en ese momento esta máquina trabajaba con carbón, o sea que era quema de combustible fósil. Y actualmente hacemos lo mismo, a pesar de haber pasado tanto tiempo, seguimos trabajando con la quema de combustibles fósiles. ¿Y cuándo se producen estos gases de efecto invernadero por estos combustibles fósiles? Cuando utilicemos el auto, el transporte público, los camiones, la fabricación, para la calefacción, para la electricidad, para la construcción, la industria, las fábricas de cemento, de hierro, los componentes electrónicos, la ropa, todos los bienes de consumo, en la minería, en los procesos de fabricación de materiales plásticos, se utilizan sustancias químicas derivadas ¿de qué? De combustibles fósiles, del petróleo. Otro punto importante para la generación de gases de efecto invernadero es la ganadería. Se le atribuye el 14,5% del total anual de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y contrariamente a la creencia común, es el eructo de vaca debido a la fermentación entérica. También un pequeño porcentaje es expulsado por el intestino grueso. Y cada vaca
produce 200 gramos de metano al día. Esto significa que todas las vacas en el planeta provocan unos 100 millones de toneladas de metano. Quiere decir que son unos 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono. Pero no es el único componente. ¿Estás pasando las diapositivas, Edgardo? Hola. Vivi, voy pasando a medida que vas hablando, pero me tendrías que decir vos cuando necesitas pasar. Bueno, ¿Eh? ¿por cuál vas? Perdón. Voy por la 4. Fíjate, efecto invernadero. 4. Va a pasar a las 5, que es Decime, las 5 que son los cambios climáticos, el momento que comenzó a incidir el hombre en el cambio climático, ok. ¿sí? La revolución industrial. ¿La estás Ahora viendo vos? pasemos a las... ¿La estás viendo ahí? No, Ahora estamos en qué momento comenzó a incidir el hombre en el cambio climático. bueno, eso ya lo hablé. Ahora la siguiente, por favor. Perdón, Edgardo. No, no, no hay problema. Ahí están los... La siguiente, a la quema de combustible, se produce cuando utilizamos los vehículos. La siguiente, ahí la cría de ganado, fíjense los porcentajes, el metano. Y otro elemento súper importante es la desforestación. La principal causa de la pérdida de los bosques es el avance de la frontera agropecuaria, o sea, la ganadería y la soja transgénica. Los incendios, los fertilizantes que contienen nitrógeno, los insecticidas que utilizan para las cosechas que supuestamente son inocuos para el ser humano. El INTA, o sea, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hizo una investigación en un bosque chaqueño. Tomó 1 hectárea de bosque chaqueño, 1 hectárea con pasturas para ganados y 1 hectárea con soja. Y descubrió que en 1 hora la que está con bosques absorbe 300 milímetros de agua. La que está con pastura, 100 milímetros de agua. Y la que está con soja, solo 30. Argentina es uno de los 10 países del mundo que más desforesta. Esto significa que estamos perdiendo nuestra esponja natural. Dese en cuenta, yo no sé cómo los políticos y los funcionarios no comprenden esto. Perdiendo la esponja natural, ¿qué significa? Más inundaciones. La siguiente, por favor. Y esto lo vemos hace muy poco, 7 de marzo, Bahía Blanca. Hay 40 familias que tuvieron que ser evacuadas. Fíjense en la foto inferior izquierda, eso es la sala de neonatología del Hospital Pena. ¿En qué situación estaban cuidando a los bebés? La mayor cantidad de lluvia caída desde 1933. 16 víctimas fatales que estaban las 2 hermanitas arrastradas por el agua. Aún hay 10 desaparecidos y 5.000 hogares afectados. La siguiente. Y si quieren más cerca, hace poquito, el 17 de mayo, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, pasó de ser un lugar absolutamente normal, un pueblo normal, es la siguiente, ahí, un pueblo normal, en 12 horas pasaron a ser pueblos bajo el agua. A ver, cuando hablamos de talar bosques, hablamos de cambiar el hábitat. A ver, si cambiamos el hábitat, se pierde el hábitat de los animales, de los organismos que lo ocupaban, aparte de la vegetación, lo que lleva a un declive poblacional y hasta la extinción. Hoy hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Nosotros tenemos en nuestro país el huemul, el yaguareté, el ciervo de los pantanos, el aguaraguazú, la ballena franca azul, el tatú carrera, el pingüino de Magallanes, el ñandú gigante, el venado de las pampas, el mono yodor, el flamenco aldino, el tapir, el papagayo y el huilín y las ranas. Fíjense, dije el yaguareté. El yaguareté está a la derecha arriba. Es el que usan los pumas en su camiseta, que todo el mundo lo conoce por puma, pero es nuestro yaguareté. Está en peligro de extinción. Y lo que es peor, por favor, la otra.
Esta es fauna autóctona, no la anterior, fauna autóctona argentina extinguida. Tenemos el zorro de Malvinas, el guacamayo azul y hace 2 días me informaron que también se extinguió el guacamayo rojo, la lagartija del lago, el perezoso bayo y el oso hormiguero que están ahí los dos juntos en una foto, la zarigüenza, la nutria gigante, el pecarí, el zarapito, que es el ave de ese pico largo que el único lugar que estaba era en Argentina, y el mono caí. Miren bien estas figuras porque así las vamos a ver, solamente por fotos, porque están extinguidas. Por favor, la otra, Edith. Otras consecuencias son las sequías intensas, la escasez de agua dulce, incendios graves, aumentos del nivel del mar por los deshielos. En los polos, hay deshielos en los polos. Fíjense la foto, son de 1984 a 2016, 32 años, solo 32 años, fíjense la diferencia de las fotos. Las catástrofes, los huracanes, la disminución total de la biodiversidad y olas de calor. Por favor, la otra. Hay lugares en Río Grande do Sur que quedaron bajo el agua en el 2024 y nunca se recuperaron. Familias que perdieron todo. Nunca pudieron volver a su lugar de origen. La otra, por favor. Aquí no quiero hablar demasiado, yo quiero que miren con un breve lapso cómo los paisajes han cambiado. Observen la diferencia entre uno y otro. Esto es provocado por acción del hombre. La otra, por favor, Eddie. No tengo palabras para describir esto y yo creo que las imágenes están muy claras. Los gobiernos deben cumplir con el Acuerdo de París. Esto significa invertir en energías limpias, como la eólica, la solar, y abandonar de una vez por todas los combustibles fósiles. Los principales riesgos para América Central y del Sur son la falta de acceso al agua potable, efectos sanitarios graves que pondrían en peligro la seguridad alimentaria y pueden generar daños severos a la vida y a los medios de subsistencia. Y esto no es solamente un tema gubernamental, es un tema individual. Cada uno de nosotros debe pensar qué consume, cómo utiliza los recursos, cómo utiliza las energías, el uso del auto, el uso del transporte, cómo utilizamos el agua en nuestra casa. Es una responsabilidad de todos. La otra, por favor, Edith. En el 2025, nuestro planeta está en estas condiciones. Nosotros, con nuestra actitud, tenemos que evitar que en el 2066 se encuentre como esa figura, porque allá vamos. No hay más tiempo, se nos acabó el tiempo. El cambio y la toma de conciencia tiene que ser ya. Esto podemos cambiarlo. Muchas gracias. La última. Muchas gracias, Vivi. Terminaste con énfasis, ¿eh? Le pusiste una cuota de énfasis ahí, muy bien. Es que tenemos que ser responsables, no nos Es estamos verdad. dando cuenta y como dice el dicho, se nos viene la noche y no lo registramos, no nos damos cuenta. Así que individualmente tenemos que hacer presión para que esto cambie. Gracias, Vivi, ¿eh? A vos, a vos. Bueno, en segundo lugar nos acompaña la doctora Wanda Gisbert. Wandy, gracias por estar. Wanda es médica geriatra, es gerontóloga, comunitaria e institucional. Wanda es paliativista. Wanda es completa, digamos. Es auditora, es formada en bioética, tiene actividad docente en el posgrado de paliativos en AMA, en la UBA, en la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, es pre y posgrado en Gerontología y Geriatría de la Universidad Austral, y en diversas partes, en diversas instituciones. Wanda, ¿estás en línea? Sí, sí, acá estoy. Acá estoy. Bueno, a ver Bueno, si... vamos a compartir. Dale. Eh,
Vamos bien, Bien, y va queriendo, ¿eh? Va queriendo. todavía, ¿no? ¿Qué pasó? No, no, ahí sí, pero hay que ponerlo en modo presentación. Ahí llegó el modo presentación. Está con delay esto, por lo visto. ¿Estamos? Estamos, sí, sin música todavía. No hay música por ahora. Ah, bueno, dale. Todo esto que nos vino comentando Vivi genera un impacto en mi salud. ¿Esto va a repercutir en mi ser? El mundo está tratando de decirnos algo, pero parece que no queremos escucharlo, o no estamos dispuestos a escucharlos, o tenemos una sordera selectiva. El cambio climático es la mayor amenaza de nuestro siglo para la salud. La salud es y será afectada por los cambios climáticos a través de impactos directos, como la ola de calor, la sequía, las tormentas fuertes, el aumento del nivel del mar, e impactos indirectos, como enfermedades de las vías respiratorias, a través de vectores, de la inseguridad alimentaria. El alimento cada vez va a ser más escaso y menos nutritivo, del agua, porque cada vez vamos a tener menos agua dulce y con mayor contaminación, y desplazamiento forzado, por todo esto que vino explicando anteriormente Viviana. O sea que el exceso de calor no es muy inocuo, sino que mata a 56.000 personas cada año en las Américas. Hay niños que han nacido en el 2022 y que van a experimentar 1.3 veces más incendios que sus progenitores, 1.8 veces más crecidas del río, 2 veces más sequías, 2.5 veces más pérdidas de las cosechas, 4.5 veces más olas de calor, en comparación con alguien que nació, por ejemplo, en 1960. Las Américas reportaron más de 3 millones de casos de dengue en 2019, ahora hay muchos más. Y este es una cifra, ¿por qué la traemos? Porque es un momento histórico dentro, lamentablemente, de este tipo de enfermedad. El sector sanitario es responsable del 3 al 10% de las emisiones nacionales de gas de efecto invernadero. No es un tema menor tampoco. La proporción global de huracanes categoría 4 y 5 han estado y seguirán en aumento en un 13%, con un cambio de la temperatura de 2 grados. Y esto hay, pero son 2 grados. No, esos 2 grados puede significar el mayor derretimiento de los hielos, las inundaciones, las lluvias tropicales excesivas. Esto tiene su impacto. El efecto sobre la salud, dijimos que hay efectos directos como las olas de calor, efectos sobre la salud respiratoria, sobre todo en gente que no tenía problemas respiratorios, la desnutrición, discapacidad a partir de los desastres. Si de pronto yo me lesioné o me fracturé o me pasó algo durante ese desastre, esto hace que esté discapacitado para el resto de mis actividades básicas de la vida diaria. Hay efectos indirectos a través de sistemas naturales, como mayor cantidad de alérgenos en el ambiente, mayores enfermedades transmitidas a través del agua por amebiasis, por intoxicación propia. Por ejemplo, hay mayor cantidad de nitratos, de niveles de nitratos en la sangre. Esto genera una mayor malnutrición en los bebés y hay un síndrome que se llama el bebé azul. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque entonces estos niveles de nitratos dentro del organismo hacen que la oxigenación sea inadecuada. Hay efectos indirectos a través de sistemas socioeconómicos, una inseguridad, perdón, o una seguridad disminuida alimentaria, porque esto que comentaba Vivi, queremos llenarnos de dinero sembrando mucha soja, porque esto es rápido, pero nuestro suelo va degradando sus nutrientes de manera exponencial. Ese lugar donde estuvo la soja, si no hacemos algo, no va a ser nutritivo para, por ejemplo, una cosecha de papas. ¿Sí? Y la soja tiene sus limitaciones alimentarias.
Necesitamos diferentes nutrientes para realmente estar nutridos, valga la redundancia. La salud laboral y de grupos vulnerables. Si yo tengo estos lugares que se inundan y eran para el ganado, la gente que trabaja con el ganado pierde su seguridad laboral. Si se inunda un lugar donde hay fábricas, por ejemplo, esto de Balcarce tardó muchísimo en salir de aguas anegadas y recién ahora puede reflotar esta industria. Desplazamientos forzados. Hay gente que nunca más puede volver a su hogar. Enfermedades y estrés. Mucha angustia, mucha inseguridad, mucha ansiedad frente a este tipo de situaciones. Como bien dijo Vivi, está estos domos de calor que van a tener que ver con lugares que habitualmente no se concentraba tanto el calor, una alta presión atmosférica que empuja ese aire caliente, y este efecto lo traigo porque también actúa no solamente sobre la tierra, sobre las plantas, sino sobre nosotros. Antes nos encantaba ver cuando eran niños, por lo menos a mí me gustaba mucho, ver esta figurita del ciclo del agua. Pero si pensamos cada una de las partes del ciclo del agua, vamos a ver que hay mayor contaminación. Mayor contaminación por la tala, y además, si por ejemplo mayor polución, y esta polución no solamente afecta nuestro sistema respiratorio, el terreno donde vamos a cultivar, sino también el agua, que es fundamental para nuestra vida. Recordemos que existe la lluvia ácida. Sí, José. Ah, pensé que estabas levantando la mano. Ok, la lluvia ácida y también la lluvia negra, que está en relación directa con estos lugares de quema, de erupción volcánica. Todo lo natural se mezcla con lo humano. Las inundaciones han sido tremendas y han traído pérdidas de miles de millones de dólares para la Argentina. Ha habido mucho sufrimiento a través de estas inundaciones y son algunas que se han producido en los últimos 25 años. Recordemos la de Santa Fe, que duró del 29 del 4 al 3 del 5 del 2023. Son zonas que perdieron su capacidad de buena cosecha. No queda un lugar fértil ante estas inundaciones. El agua lava la tierra. Lo mismo ocurrió en La Plata, que en poco tiempo se llenó de agua. O sea que 181 mililitros de agua entre las 18 y 21 horas de una noche inundaron la ciudad. Inundaron los lugares cercanos. Se creía en un momento y se estudió que tenía que ver con el río que pasa cerca de La Plata. También se habló de que había tantos lugares de pequeñas granjas y pequeñas greenhouse, pero hechas con plástico, que evitó que esa agua llegara a poder ser absorbida por la tierra, porque estaban protegidas y terminaron siendo inundadas. Recordemos, como dijo Vivi, lo que ocurrió en Bahía Blanca. También, piensen que en La Plata murieron, eh, si mal no recuerdo, eran 89 personas y el 70% eran adultos mayores. En Bahía Blanca murieron 16 personas, 3 de ellas rondaban entre los 90 y los 103 años y eran de un solo centro asistencial para adultos mayores, el Sarmiento. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas mayores son las más afectadas en este tipo de catástrofes, porque definitivamente las personas vulnerables no pueden tener una respuesta tan rápida y adecuada ante un tipo de estrés tan significativo. También ocurren en el Chaco salteño, el 28 del 3 del 25, también ha habido una gran inundación y en Salta ha ocurrido también en el 2024 y en el 2025. ¿Qué pasa con nuestra deforestación? Es tremendo la repercusión en todo sentido que provoca. La contaminación
del agua es una crisis mundial creciente. Recordemos que cada vez hay menos agua dulce, ¿sí? Y que reciben contaminantes de todos los sectores, de la parte animal, de la parte humana, pero también hay detectado restos plásticos, nicotina, que no se disuelve, antidepresivos en las aguas ¿de dónde? De la Antártida, que se supone que era un agua, que los hielos son una reserva de agua limpia, lo mismo que los glaciares. Contaminamos nuestra agua con vertientes de fábrica, con oleoductos y con basuras, especialmente basuras plásticas, que recordemos no se degradan. La polución tiene que ver con esa contaminación de nuestro aire, que puede ser natural, cuando se produce este tipo de erupciones volcánicas, los huracanes, pero también por el humano, con explotación de canteras, con el tráfico mismo, los vehicular, y la quema de combustible. El cambio climático para profesionales de la salud. Este es un librito muy interesante, es un librito de bolsillo, donde la OPS analizó, junto con expertos, qué era lo que ocurría en los distintos órganos y en los distintos sistemas del ser humano. Uno puede sufrir taquicardia frente al calor, inundaciones como reflejo de estrés, sequías, huracanes o el frío y sobre todo frío extremo. La hipertensión se desequilibra y genera picos de hipertensión frente al calor, el frío, las inundaciones, las sequías y los huracanes. ¿Por qué? Nuevamente, seguramente tiene que ver con el estrés, la liberación de la adrenalina en forma masiva y esto se refleja de alguna manera. La hipotensión con el calor, por la vasodilatación que provoca, el síncope, vasodilatación, caída y pérdida de conocimiento, las arritmias con el calor, con la contaminación ambiental y las sequías, la angina de pecho y el infarto con picos de calor, frío, contaminación ambiental y sequías. Fíjense que la sequía, la contaminación, los huracanes provocan diferentes causas cardiovasculares. Las miocardiopatías, el frío y también la medicación cardiovascular de manera no regulada ante estos cambios va a generar mayores trastornos cardiovasculares. ¿Qué ocurre con la parte pulmonar de las vías respiratorias? Va a haber aumento de los cuadros de las vías aéreas superiores, sobre todo en las inundaciones, mucha alergia cuando hay contaminación ambiental, esto de las erupciones volcánicas que contaminan kilómetros, kilómetros y kilómetros atmosféricos de oxígeno. Recordemos que esta alergia va a provocarse por partículas suspendidas en el aire. Se dice que una partícula debe medir 2 o menos de 2.5 peso molecular para que sea ingresado a nuestro aparato respiratorio. Pero esto, si es más pequeña, ingresa mucho más adentro y es lo que va generando las famosas fibrosis pulmonares. Tiene mucho que ver en relación con la contaminación ambiental, además de otras causas. Entonces, la alergia puede estar provocada por el calor, la tormenta, contaminación ambiental, sequías, inundaciones y humedad, ¿sí? Porque luego que se retira el agua, queda la humedad, queda el moho, queda la contaminación, quedan las amebas, queda muchas cosas que si no son trabajadas desde la salud pública, van a generar un impacto en la salud de su población. Asma, hiperreactividad, básicamente lo mismo, infecciones respiratorias también, y el cáncer pulmonar, hay una relación bastante directa con la contaminación del aire ambiente, además del tabaco. Hay un estudio reciente que está tomando mucha fuerza, que si bien el tabaco es una contaminación directa hacia tu organismo, la contaminación del aire ambiente en general también lo provoca. De ahí que las personas que son fumadores pasivos tengan cáncer de pulmón. A nivel renal, el calor se lleva básicamente las palmas, como para
provocar mayor insuficiencia renal, porque recordemos, uno se deshidrata con el calor, va perdiendo líquido, no toma suficiente líquido, las temperaturas extremas no son buenas, la vasoconstricción, vasodilatación, trastornos electrolitos que van a generar mayor golpe de calor. El golpe de calor se va a caracterizar por dolor de cabeza, mareo, sensación de náuseas, inclusive pérdida del conocimiento. A nivel gastrointestinales también va a tomar fuerza todos estos, este calor sobre todo, infecciones, diarreas, que encima deshidratan al paciente y lo ponen peor, pérdida de electrolitos a través de la diarrea, aunque el vómito también, intoxicaciones alimentarias, y eso tiene que ver con la contaminación del agua, con la contaminación de los alimentos, la disfunción hepática por el calor. Recordemos que el hígado es uno de los órganos más nobles y que hace muchísimas cosas, entre ellas purifica buena parte de las sustancias que ingresan a nuestro organismo. La medicación, volvemos, ayuda a que por ahí esto no ocurra de manera adecuada. A nivel ocular, las sequías, la polución ambiental puede generar lesiones a nivel de la retina, irritación ocular, conjuntivitis a repetición, fotoconjuntivitis, pterigium, que tiene que ver con esa, como yo le digo, como carnecita crecida en el ángulo del ojo. Eso tiene que ver, y cada vez se ve más, con contaminación. Las cataratas por exposición continuas a los rayos UV, a nivel dermatológico, distintos tipos de cáncer, el melanoma es uno de ellos, el eritema solar, el eczema, perdón, que tiene que ver mucho con la alergia, la dermatomicosis, las micosis por humedad, ¿sí? Afecciones por vectores y zoonóticas, recuerden, zoonosis tiene que ver con la transmisión de un animal, ¿sí? De una enfermedad que es transmitida a través del animal. El dengue, el chikungunya, la Zika, malaria, paludismo y fiebre amarilla y leishmaniasis son transmitidas por los vectores del mosquito, pero estos mosquitos tienen un desarrollo muy grande cuando ocurre calor, cuando hay sequías, cuando hay inundaciones y cuando hay tormentas. La malaria también provoca infecciones, y una de las infecciones que más ruido hace, sobre todo en los países en vías de desarrollo, es la placentaria, porque provoca abortos. Hay otros, la enfermedad de Lyme, que tiene que ver con la transmisión de las garrapatas, y las garrapatas tienen que ver a su vez el crecimiento en los bosques cuando hay mayor calor, las lluvias fuertes y las inundaciones al hantavirus y a la leptospirosis, transmitida el hantavirus por las ratas. Entonces, estos animales o estos vectores, ya sean animales mamíferos o insectos, todo esto, las inundaciones, el calor, las sequías, van a favorecer su crecimiento. A nivel neurológico también va a estar en relación con el calor, la contaminación, las sequías, el frío, el ACV, el accidente cerebrovascular, con las inundaciones, básicamente el Parkinson, el Alzheimer y otras demencias, por el gran estrés que le provoca a ese ser humano, y ese cerebro frágil gatilla o adelanta algo que quizás pudo tomar o tenerse mucho más adelante. La epilepsia, también por estrés, síntomas neurológicos los da el golpe de calor y efectos secundarios por medicación. ¿Qué pasa a nivel? Ustedes imagínense que ustedes están tranquilos en su cama y de pronto empiezan a escuchar que llueve, que llueve, que llueve. Y empieza a entrar agua a través de sus puertas. Que ustedes tienen una criatura chiquita, un nieto o un hijo, y de pronto se dan cuenta que no saben cómo salir de esa situación. La ansiedad, la angustia. Si es una persona con depresión, aumenta su depresión. Y si no se le provoca la depresión, ¿cuándo? Saliendo de esa inundación, ve que su casa está destruida.
Hay lo que se llama entonces estrés postraumático. Y hay situaciones psicosociales fuertes, muy marcadas luego de una tragedia, porque yo a estas cosas hay que llamarlas por su nombre. Son tragedias, son situaciones no esperadas con un resultado lamentable. Hay otras que son las materno-infantiles, si nos metemos más en la malnutrición materna, en las sequías, y por ende ese feto se desarrolla de manera inadecuada, provoca esto nacimientos prematuros, microcefalia, bebés de bajo peso al nacer, o sea que aumenta la morbimortalidad, y hay también desprendimientos de placenta y muchas veces la muerte súbita del lactante. Este es un artículo que lo trajimos en el Congreso del año pasado porque realmente a mí en lo personal me impactó. Hubo un estudio realizado en mujeres donde analizaron la placenta, la parte materna y la parte fetal, y encontraron micropartículas plásticas en ambos. Y en este artículo hablan de que muchas de esas pérdidas de vidas, pérdidas de seres humanos en desarrollo dentro de un vientre, parecerían estar en relación a estos microplásticos. Hay que mejorar la sostenibilidad y la resistencia de las instalaciones en atención primaria. Ante el cambio climático hay que tomar iniciativas y hay que valerse de todos los recursos, pero no solamente del recurso del voluntario o del bombero que va y se acerca, y no solamente en el momento de que ocurrió de manera rápida. Hay que sostener ese apoyo en el tiempo. ¿Cuántas personas, luego de estos 3 meses o quizás 4 que pasó la inundación de Bahía Blanca, se acuerdan de que esas personas actualmente están en invierno y que perdieron todo? Que perdieron ropa y que perdieron abrigos de cama y que perdieron por ahí toda su casa. ¿Sí? Entonces la solidaridad no solamente hay que brindarla en el momento de la crisis, sino en el post-crisis, porque en realidad la crisis todavía no pasó. Y mejor que esto, vean. Somos testigos del impacto de cambio climático. Las consecuencias de la quema de combustibles fósiles y la deforestación han alterado el clima global y los efectos ya se sienten. Vemos más huracanes, olas de calor, incendios, inundaciones, sequías y aumento en el nivel del mar. Las altas temperaturas y la contaminación del aire han provocado un incremento de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Los incendios forestales y las sequías han generado pérdidas de cosechas que no solo han afectado al medio de vida de los agricultores, sino que han potenciado la inseguridad alimentaria en las Américas. El clima extremo ha cambiado nuestro entorno y ha desplazado a las personas de sus hogares, acrecentando las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue, por ejemplo, que suele seguir un patrón estacional, se está detectando fuera de su ciclo normal. Pero el futuro no está escrito. Las acciones que emprendemos ahora pueden marcar la diferencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? Preparando los sectores de salud e infraestructura para llegar a 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero. Creando sistemas integrados de información y observatorios de clima y salud que midan la contaminación, el cambio climático y su impacto tanto en la salud como en la economía de los países, y que permitan anticipar y recuperarnos frente a eventos climáticos y otros fenómenos derivados. Preparando al personal de salud y trabajando de la mano con otros sectores. Aprobando leyes que limiten el uso de los combustibles fósiles y estimulen su reemplazo por energías limpias. Apostando por sistemas de transporte menos contaminantes, más eficientes y saludables.
cambiando nuestros hábitos de consumo. Si nos comprometemos ahora, podemos recuperar el planeta que conocimos. Por nuestro pasado y por el futuro, mantén la esperanza. ¿Estás listo? Esperen porque se me fue. Tomar conciencia es el primer paso, que es lo que estamos un poco haciendo hoy. Pero no es lo único que debemos realizar. El planeta, nuestra casa, está reclamando su cuidado. El planeta es nuestro ecosistema. No lo perdamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wanda, por tu excelente ponencia y agradecerte además por formar parte de este conversatorio. Me parece que está siendo muy enriquecedor. Hay un silencio estampa en este espacio y me parece que quizás es un buen momento para plantearnos entre todos este desafío de empezar a tomar conciencia, ¿no? De lo que está sucediendo, que quizás pasamos por al lado y no nos damos cuenta, ¿no? Así que bueno, agradecerte nuevamente y voy a dar espacio al otro amigo que tengo acá en el espacio, el tercer panelista que es el gran Eduardo Esmunich. Eduardo es arquitecto, es miembro del programa de Arquitectura para Todos de la Unión Internacional de Arquitectos, es miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, es coordinador del Centro de Investigación y asesoramiento sobre el hábitat gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos, es especialista en arquitectura para personas mayores y accesibilidad universal y otras tantas cosas más. Edu, te tengo ahí en el centro de la pantalla, así que el espacio es tuyo, un honor tenerte. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Agradezco a la Fundación Redor Vador y a UDTP también por este espacio que nos brinda para tratar este tema que nos viene preocupando ya desde hace varios años. Es un tema cada vez más preocupante y, como también explicaron Viviana y Wanda, tiene dimensiones mundiales. Esto no es una cosa de una ciudad, de una provincia ni de un país. Esto engloba la redundancia a todo el globo, a todo el mundo. Y no se va a salvar ninguno si no nos ponemos todos, porque de a uno no nos salvamos todos juntos. Esto lo voy a repetir también cuando termine mi exposición, pero esto es la clave. Si no nos ponemos a trabajar fuertemente, a reclamar a todos los gobiernos nacionales y locales, no vamos a poder cambiar esta situación que, por lo que fue mostrando por Viviana y Wanda, en nuestro país, las inundaciones de Bahía Blanca, la que ocurrió en La Plata en el 2013 con el desborde del arroyo El Gato, bueno, lo de Zárate y tantos otros lugares, más las consecuencias que tenemos constantemente en cuanto a la deforestación, los incendios, la polución, las olas de calor urbanas. Bueno, todo esto que fue mostrando también Wanda en cuanto a las consecuencias, si no nos ponemos a trabajar en esto inmediatamente, a reclamar, pero de manera viva, no solamente con palabras, sino de manera viva, esto no va a cambiar. Bueno, si me empezás a compartir la pantalla y me ¿Querés que vas te... pasando. Va a ver, aguardame un segundito, Edu. Como no, yo te voy a decir otra cada vez que quiero que pases. Aguardame un segundo, por favor. Tengo la de Vivi. A ver, fíjate si la podés... no me permite salir mientras estoy grabando. Fíjate si la Bueno, podés si no, pasar directo. Fíjate, a ver. ¿cómo? Fíjate si la podés pasar directo vos, porque no me deja salir mientras Bueno, estoy grabando. vamos a ver. Me diste ya compartir. Vamos a Sí. probar.
Ahí va, Ahí ¿eh? está. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ir a lo anterior. Bueno, esto es la carátula, así que ya arrancamos de acá. Bueno, esta es mi presentación, el título de ella es Acciones saludables ante el cambio climático, y va a ser de alguna manera a continuación de las presentaciones de Viviana y de Wanda, pero desde las acciones que se pueden hacer desde la arquitectura y el urbanismo para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y arrancamos. Bueno, por un lado tenemos que destacar que hay un acelerado proceso, perdón, pasó la segunda, ¿se está viendo? Perfecto, Okay, sí. Edu, perfecto. Bueno, adelante, vamos. Bueno, lo que estamos observando en todo el mundo, que hay una urbanización muy acelerada, especialmente en los países en desarrollo. Hay que tener en cuenta que el 83% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades. Esto de que es una población rural es un mito ya. Fíjense, 83% de la población total vive en ciudades. Las personas mayores son además altamente urbanas en todo el mundo. El 92% de ellas son urbanas en América Latina y el Caribe, muy por encima de la media mundial, que es el 54%, y encima de la media de Europa, que es un 75%. Acuérdense que estamos hablando de un 92% en América Latina. De los Estados Unidos un 82%, y de la propia región en la que forman parte, que es un 83%. ¿Y en Argentina cuántos somos las personas mayores? El 93% de nosotros, según el censo del 2022, vivimos en ciudades. Miren si no nos va a afectar. Como comentaron mis amigas, el cambio climático con olas de calor y de frío, inundaciones y sequías, deforestación, enormes incendios forestales, pérdida de capacidad productiva agrícola y ganadera, migraciones poblacionales por sequías e inundaciones, expansión de enfermedades transmisibles, el aumento del nivel de los mares, lagos y ríos, la desaparición de los humedales, muchas veces para desarrollar clubes de campo y barrios privados, como en una notita expresó mi amigo el doctor José Luis Torolla. Las presiones sobre los espacios verdes, con plazas de cemento y sin césped. Esto tiene que ver mucho con el tema de la absorción. Y sobre las costas, son graves hechos actuales. Todo esto afecta mucho a las poblaciones vulnerables, niños, enfermos, personas con discapacidad, personas mayores y poblaciones de escasos recursos y con déficit de vivienda en hábitats que no son convenientes. Para el 2050, muchas ciudades cercanas al mar pueden enfrentar graves alteraciones de sus ecosistemas costeros por las olas de calor, sean estas marinas o terrestres, inundaciones, ciclones tropicales y la acidificación de los océanos. Se espera que en los próximos años 36 ciudades, incluidas Tokio, Mumbai, Nueva York, Estambul, Bangkok, Londres y Sydney, sean las primeras muy afectadas por el aumento del nivel del mar. En junio del 2024, el secretario general de las Naciones Unidas dijo: el mundo está tratando de decirnos algo, pero parecemos no estar escuchando. Estos cambios afectan más a las poblaciones frágiles y vulnerables ya mencionadas, como lo son muchas personas mayores, y especialmente a aquellas en situación de pobreza, y más aún si hablamos de América Latina y el Caribe y si son mujeres mayores. ¿Qué tenemos como graves riesgos urbanos y rurales acá en nuestro país, en nuestras costas marítimas y en el delta argentino? Las estadísticas nos muestran que el nivel del mar aumentó 20 centímetros entre 1901 y 2018 y se aceleró subiendo cerca de 9,4 centímetros entre 1993 y el 2023.
Estudios de Climate Central muestran la vulnerabilidad de nuestras costas atlántica y la del delta, especialmente las zonas bajas cercanas al río Uruguay en la provincia de Entre Ríos, haciendo peligrar las ciudades de esas zonas geográficas: Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Quilmes, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y las zonas bajas de Diamante, Victoria y Gualeguay. Y están incluidas las partes bajas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así como Viviana comentaba que no es lo mismo cambio climático que calentamiento global, también debemos distinguir entre mitigación y adaptación al cambio climático. Mitigación es actuar sobre las causas y adaptación es actuar sobre sus consecuencias. En algunos casos ocurre la simultaneidad de estas dos acciones. Las autoridades nacionales y locales deben establecer y gestionar la mitigación y la adaptación necesarias para reducir el impacto climático sobre las poblaciones vulnerables y los efectos sobre la salud. Cuando digo poblaciones vulnerables, porque son las poblaciones que tienen más riesgo, pero desde ya que involucra a la totalidad de la población. Las medidas de adaptación tendrán en cuenta los riesgos locales según la geografía, la demografía, la situación social de los grupos vulnerables y la relación temperatura con mortalidad. El gráfico lo dice todo. ¿Cómo queremos al mundo? ¿Lindo, alegre, verde? ¿O triste, deprimido y en penumbras? Depende de nosotros. Las ciudades generan las llamadas islas de calor urbano, especialmente cuando son muy densas. Las causas de la creación de islas de calor urbano son muchas. Estas son algunas de las más comunes. La escasez de vegetación y áreas verdes que impide reducir la temperatura mediante la evaporación del agua de las plantas y la protección de la sombra de los árboles. La presencia de grandes edificios que absorben calor y bloquean el flujo de aire, impidiendo la refrigeración de la ciudad con la acción del viento. La densidad de superficies oscuras y de alta inercia térmica, como el asfalto de las calles, por absorber más radiación solar o por los reflejos de fachadas muy vidriadas y a veces hasta espejadas. La contaminación de la atmósfera por gases de efecto invernadero, al atrapar la radiación solar y aumentar la temperatura del aire, al evitar la disipación del calor. Las actividades industriales y el uso excesivo de sistemas de aire acondicionado que agregan energía térmica a su entorno inmediato. Acá tenemos algunas fotos de lo que acabamos de mencionar como causas. Muchas plazas secas, sin verde, sin espacios absorbentes, refrescantes, sin sombras ni bebederos. Altos edificios con fachadas muy vidriadas y a veces espejadas. Y los equipos de aire acondicionado que despiden mucho calor al espacio público. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, noviembre del 23, decían: algunas de estas situaciones son habituales en las ciudades, por eso en ellas siempre hay mayor temperatura que en las áreas próximas menos densas. Algunos estudios han llegado a medir hasta 15 grados centígrados de diferencia entre zonas rurales y urbanas. Las islas de calor urbano recrudecen este problema que se concentra a veces en ciertas zonas de la ciudad y afecta de forma desproporcionada a quienes residen en ellas. Aquí tenemos algunas propuestas de adaptación, que son las fachadas verdes, la recuperación de cauces de arroyos, la instalación de más arbolado urbano, más fuentes públicas que refrescan, dan sombra y absorben el famoso dióxido de carbono. Allá arriba a la izquierda tenemos en Vietnam una fachada verde en la ciudad de Ho Chi Minh. Arriba a la derecha tenemos una gran fuente pública que refresca a las personas y humidifica a las ciudades. Como comentario, en la ciudad de Chicago hay un par de fuentes públicas muy grandes donde la gente en verano se refresca, los chicos juegan y hay espectáculos, etcétera, etcétera.
Es decir, hasta son lugares de atracción y de reunión de personas. Abajo, Corea del Sur han recuperado algunos cauces naturales de pequeños ríos y arroyos que cruzan las ciudades para la recreación y la adaptación climática. Y un interesantísimo conjunto habitacional en Milán, pude tomar estas fotos en el 2014, se llama Bosco Verticale, el bosque vertical, que es un conjunto habitacional donde cada uno de los propietarios tiene un balcón con plantas y las cuidan, las protegen. Han generado conciencia ambiental. Y tenemos otra de las grandes causas, el transporte terrestre, que es uno de los mayores emisores de los gases de efecto invernadero. Se estima que produce el 50% del total de emisiones. En las ciudades la contaminación es mayor que en las rutas, tanto por la marcha como por el frenar y el arrancar continuos. Entonces, creemos que el optimizar los semáforos en calles y avenidas es una forma muy eficiente para combatir el cambio climático. Se mejora así la circulación, evitando embotellamientos. Recientes pruebas en Haifa, Bangalore y Río de Janeiro mostraron un 30% de menos coches detenidos y un 10% menos de gases de efecto invernadero en las bocacalles. ¿Conviene restringir el uso del auto particular en las ciudades? Sí. ¿Fomentar el uso peatonal? Sí. Y el de las bicicletas también, favoreciendo así el transporte público no contaminante. Desde el diseño urbano creemos también que es necesaria la ciudad de los 15 minutos. Hace pocos años apareció esta idea, que es la ciudad de la proximidad, con servicios y en lo posible trabajo a corta distancia. ¿Para qué? Para evitar tanto desplazamiento que genera tanto calor, tanta temperatura, tanto dióxido de carbono. Es decir, que las ciudades se transformen, en vez de ser polares hacia un centro, una ciudad multipolar, con varios centros, subcentros, con supermanzanas, agrupando manzanas y formando manzanas de 400 por 400 metros, donde en su interior no circule el auto particular, salvo los vehículos de personas con discapacidad y los vehículos de emergencia, como ambulancias y bomberos, con techos y paredes exteriores con vegetación para absorber el dióxido de carbono, sin tránsito vehicular, como he comentado, salvo casos especiales, y con grandes espacios verdes circulantes, con sombra y bebederos. Supermanzanas básicamente peatonales, que además favorecen los contactos intergeneracionales y admiten, con accesibilidad universal, la circulación segura de las personas mayores, de las personas con discapacidad, es decir, una arquitectura y un urbanismo para todos, para todas las edades. ¿Han oído hablar de los refugios climáticos? ¿Escucharon, vieron alguna publicidad, por lo menos acá, que es donde vivimos muchos de nosotros en la ciudad de Buenos Aires, de este tema, los refugios climáticos? ¿Qué son? Son espacios donde la población cercana o peatones pueden acceder a protegerse en momentos de temperaturas elevadas. Bueno, acá les traigo la noticia por si no saben, porque yo me enteré de casualidad. La ciudad autónoma tiene cerca de 30 refugios climáticos que van desde el jardín botánico hasta edificios existentes. En nuestro caso mostramos dos ejemplos, el jardín botánico y el Teatro General San Martín. Cuentan con ventiladores, bebederos y en algunos casos hasta baños accesibles. Desde ya que este número tiene que ser aumentado y mejorado en cuanto a sus instalaciones. Tiene que ser difundido públicamente de manera constante para que la población tome conciencia, no solamente del riesgo, además explicando lo que es el tema del cambio climático, lo que es el tema de las olas de calor
sino que deben ser aumentados y mejorados en todo el país. Esto tiene que estar como política del Ministerio de Salud de la Nación. Debemos tener muy en cuenta también a los problemas de suministro constante de energía. Los cortes de energía por alto consumo eléctrico para la refrigeración en el verano pueden generar gravísimos problemas, hasta mortales, a las personas electrodependientes que usan oxígeno y el CPAP por ronquido y apnea del sueño. Soluciones como las migraciones a lo semiurbano y lo semirural son muy costosas por la extensión de redes de transporte público e infraestructura, necesidad de crear nuevos servicios en esas áreas y el abandono de lo construido. Lo razonable es la acción del Estado, sea nacional o local, con soluciones ambientales en las ciudades, ya que se trata de salud pública. Reducir los gases de efecto invernadero implica cambiar las fuentes de energía fósiles, impulsando las energías renovables, solares, mareas, eólicas. Aunque sean inicialmente costosas, nunca serán tanto como perder la vida humana en la Tierra. En un paso intermedio podrán convivir las energías renovables con las fósiles. También deberemos cuidar las explotaciones mineras por sus acciones contaminantes de ríos, suelos, acuíferos, destrucción de glaciares o extinción de especies animales. Todo esto excede al urbanismo de las ciudades y para eso está la planificación estratégica urbana y regional de todo el país, en función de la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones urbanas y rurales y de sus recursos en un marco de sustentabilidad efectiva y no declamada. Hablemos de la reducción del riesgo frente a inundaciones a través de obras hidráulicas, el fortalecimiento y mantenimiento de la red pluvial y mejoras en viviendas de barrios postergados, que también son poblaciones vulnerables, aquellos que viven en las costas de ríos y arroyos, muchos de ellos contaminados, constituyen otra acción para adaptarse ante el impacto del cambio climático. Es necesario pensar en estrategias de adaptación, mitigación y múltiples soluciones en la búsqueda de justicia climática. El riesgo climático es un riesgo sistémico, incluye por ello cuestiones de desarrollo, de economía, de poblaciones migrantes y de género. Las políticas públicas y las normas en los planes nacionales de adaptación y mitigación deben estar presentes, evaluando qué capacidad tiene cada región, cada país para gestionar los riesgos climáticos de manera segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. En nuestro país tenemos el Plan Nacional Argentino de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Este, planteado hacia el 2030, sintetiza las políticas de nuestro país para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y genera respuestas coordinadas que adapten a los territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Su contenido va en línea con los compromisos climáticos asumidos por la Argentina en el plano nacional e internacional, junto con la Ley 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Por eso es tan importante que mantengamos los acuerdos que tenemos con los organismos internacionales y con el resto de los países para seguir combatiendo el cambio climático. Los objetivos de este plan nacional hablan de detallar medios y acciones para llevar adelante, para alcanzar metas de adaptación y mitigación planteadas en su segunda contribución determinada a nivel nacional y su actualización. Como metas de mitigación hablan de no exceder la emisión neta de 349 toneladas de dióxido de carbono equivalentes para que el 2030 sea objetivo aplicable a todos los sectores de la economía. Metas de adaptación: construir capacidades, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático en los distintos gobiernos locales y sectores, a través de medidas que prioricen a las comunidades y a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad
y que incorporen el enfoque de género y la equidad intergeneracional. El plan contiene 6 líneas estratégicas. Transición energética, donde hablan de promover la eficiencia energética y transformación hacia una matriz más limpia y resiliente, la transición productiva para desarrollar cadenas de valor nacionales, fomentar la economía circular, vincular la gestión del riesgo climático a la planificación productiva e impulsar la innovación de procesos, la movilidad sostenible, adaptar la infraestructura y operación del transporte. Recuerden que el transporte terrestre genera cerca del 50% de los gases de efecto invernadero. Ante el cambio climático, planificar la movilidad urbana, hacer un uso eficiente de la energía y contribuir al reemplazo progresivo de los combustibles fósiles, territorios sostenibles y resilientes, fortalecer la sostenibilidad de la vivienda y la resiliencia de la infraestructura, prevenir eventos extremos y mejorar las herramientas de gestión de residuos y efluentes, conservación de la biodiversidad y bienes comunes, fortalecer el rol de los ecosistemas en la mitigación y absorción de gases del efecto invernadero, haciendo un ordenamiento ambiental del territorio y restaurar y conservar ecosistemas. Gestión sostenible de los sistemas alimentarios y los bosques, conservar los suelos, impulsar el uso sostenible de los bosques nativos, aumentar la diversificación y eficiencia productiva y gestionar los riesgos climáticos, agroforestales y pesqueros. Asimismo, este plan contiene 4 informes transversales: el género y las diversidades, la gestión integral de riesgo, la salud y la transición laboral justa. Para ir terminando, ¿qué recomendaciones básicas podemos dar ante las olas de calor desde nuestro campo? Acudir a lugares frescos y donde haya posibilidad de remojarse. La hidratación, prestar atención a la bebida y a lo que comemos. La vestimenta clara, con mangas largas, sombreros, calzado liviano, protección contra rayos de calor. Y en el hogar, que es donde vivimos, fundamentalmente utilizar materiales aislantes en la construcción. Evitar la acción solar sobre ventanas, aunque tengan doble vidrio hermético. Usar toldos. Mantener la casa fresca y estar en ellas mientras dure la ola de calor. Abrir las ventanas cuando haya bajado la temperatura exterior y cuando no hay sol. Procurar tener ventilaciones cruzadas. Usar ventiladores de pared como de techo. Y si usan aire acondicionado, mantener la temperatura entre 20 y 24 grados. Estos valores pueden cambiar de acuerdo a la temperatura exterior y lugar geográfico, no es un estándar internacional. Al comprar un equipo de aire acondicionado se recomienda tener en cuenta su clasificación energética y la presión sonora debido al ruido. Y vuelvo a lo que dijimos antes: ¿cómo querés al mundo? ¿Contento, alegre, verde? ¿O triste y apagado? Y como dije, ante el cambio climático no puede decirse sálvese quien pueda. O nos salvamos todos o ninguno. No hay término medio. Depende de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si hay tiempo, me gustaría, si sí, podés pasar. Sí. Dejá de compartir, a ver, Edu. Voy a dejar de compartir. A ver si podés pasar ese video. A ver si me deja. Para ponerle un poco de música, pero con compromiso. Sí, el tema es que no me deja, si salgo, se para la grabación. ¿No? Sí, acordate de antes de compartir, cliqueá donde dice audio, para que pueda salir el sonido. Bueno, Está a la derecha, en la pantalla a mi izquierda. No hay duda, Edu, que esto es en vivo, ¿eh? No tenemos duda, acá es todo... Para porque tengo que abrirlo, voy a salir, voy a ir para atrás, De paso, aprovecho mientras vos vas buscando ahí la manera de que podamos escuchar el audio, perdón, agradecerte porque voy a sintetizar muy brevemente las 3 ponencias.
por un lado Vivi trayendo acá la parte de la historia, que no viene mal, los riesgos y los desafíos y los peligros que hay acerca de las especies en extinción. Wandy también nos traía un poco el impacto de, de- digamos, en el tema, en el proceso de envejecimiento, en la vejez, en cuanto a la salud física y mental. Y Edu nos traía varios ejemplos concretos de lo que deberíamos hacer, que no significa que es lo que se está haciendo, ¿no? Digo, escuchando a Eduardo también por momentos pensaba que cuán lejos estamos de poder dar cumplimiento a estas cuestiones, ¿no? Que en realidad nos compromete a todos, pero indudablemente cuando aquellos que atraviesan la gestión pública y que tienen capacidad de decisión, digo, me pregunto si está en la agenda, ¿no? En la agenda de los gobiernos, ¿no? En la agenda de los gobiernos, en la comunidad. Así que bueno, quizás hay un signo de interrogante muy grande para todos los que están en este espacio para cuestionarnos. Ahí se escuchaba Edu de fondo, ¿eh? Ahí empezó. Eh, Eh, no, no empezó. Mientras que lo preparás, Isabel Lorencevich, que levantó la mano hace rato y volvió a levantarla, no sé, Isabel. Sí, sí, mientras esperamos que Edu pueda, bueno, en primer lugar felicitarte, Edgardo, por el tema este, por los disertantes. De Wanda y de Eduardo no voy a hablar porque son amigos, entonces no soy objetiva. La conozco también a la arquitecta Sáez, pero no soy amiga, así que también ella es brillante. Pero hablaron de las causas, de las consecuencias, y de las formas de evitarlas, habló Eduardo, y lamentablemente lo único que hablamos de esperanza, de que los administradores sociales, y el mayor problema por el cual no se hace nada es económico. Y yo soy abogada, así que lo único que les puedo aportar es el marco legal. Y por suerte, la Unión Europea sacó una resolución el año pasado por la que obliga a los exportadores a certificar en los productos agrícolas que exportan, entre ellos Argentina, como libres de deforestación, libres de manos de obra esclava y libres de agroquímicos. Entonces, hay tiempo, en el gobierno el año pasado se festejaba porque se había prorrogado la puesta en vigencia de esta resolución hasta diciembre del 27. Es decir, hasta diciembre del 27 Argentina tiene plazo para ayornar esto y que si no, no van a recibir en la Unión Europea nunca más nuestras exportaciones, que es una fuente de ingresos enorme. Los seres humanos estamos destruyendo el planeta por razones netamente económicas. Y las personas que tienen intereses económicos nos hacen quedar a todos los que hablamos de cambio climático, de calentamiento global, como si fuéramos Cristóbal, los, cuando Cristóbal Colón quería convencer a los demás de que la Tierra era redonda y todos le decían que era plana y que había monstruos. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos dice que el cambio climático no existe, nuestro gobierno también, y esta resolución está íntimamente ligada a los objetivos de desarrollo sostenible, más que nada al objetivo 8, al de trabajo decente, a terminar con el trabajo esclavo, a terminar con, con la mano de obra esclava. Este, y hay algo concreto. Plataforma Mayor, yo soy presidenta de una ONG que se llama Plataforma Mayor, firmó un convenio con otra ONG que se llama Crisol y ambas fuimos contratadas por el RENATRE, que es el gremio que fiscaliza, entre comillas, el trabajo agrario y en cabeza de los cuales está el tema de certificar y auditar la resolución de la Unión Europea, que eso es lo importante, establece que va a controlar que efectivamente esos cultivos sean libres de mano de obra esclava, de trabajo forzado, de agroquímicos y demás. Así que ahí podría llegar a haber una luz de esperanza de que se cumpla, porque si esperamos ante tanto
desarrollo económico que provoca, a la gente no les importa el planeta. Así como no ven que todos vamos a ser viejos y todo el mundo discrimina la vejez, no ven que en el planeta vivimos todos y si lo degradamos, va a ser un perjuicio para todos, sino que ven el beneficio económico eh, en el momento. Así que hay una pequeña lucecita que siempre, lamentablemente, no es por vía de la concientización, sino por vía de la obligación. Eso, nada más. Muchísimas gracias, Isa. Más claro imposible. Así que, bueno, gracias. Gracias por el aporte, como siempre. No sé ahí, Edu, si pudiste rever el tema. Si no, estamos a escasos No, 2 minutos. no lo puedo resolver. No lo Bueno, puedo resolver. tenemos 2 minutos para que nos saquen del aire. Si quieren hacer alguna pregunta en esta mágica tarde, tenemos acá a los panelistas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, la puedo hacer yo. Bueno, a ver, dale, dale, No, dale. yo voy a hacer un comentario. Bueno, Edu dijo cómo evitar los síntomas de el calentamiento global, ¿sí? De este golpe de calor, perdón. Una cosa que es muy importante es que no es cualquier líquido que uno puede tomar, ¿sí? Porque si yo tomo alcohol, me voy a deshidratar mucho más. Si yo tomo bebidas azucaradas, esto tampoco va a ser muy bueno y muy saludable. Entonces, lo ideal sería tomar agua, ¿sí? agua. Y agua helada, no, no busquemos choques bruscos en nuestro organismo. Más bien un agua natural un poco fría, pero no helada. Muchas veces tendemos al extremo, pero lo que puede llegar a provocar inclusive es, obviamente si hay predisposición, algún problema sincopal, algún problema incluso de un accidente transitorio cerebrovascular. Entonces, seamos cuidadosos y precavidos también en las medidas que tomamos, ¿sí? Nada más. Bueno, bueno, Wandy, ya que estás ahí, 2 preguntas que quizás es para los tres. La primera pregunta que se me ocurre, ya que hablamos siempre y constantemente del tema tecnológico, si ustedes creen que la tecnología puede mitigar en algo el impacto del cambio climático en el efecto que puede originar en la vejez. Eso por un lado. Y por el otro lado, si ustedes creen o cuáles son las brechas más importantes que existen hoy en la investigación y en la política sobre el impacto del cambio climático que necesitan ser abordadas. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los impedimentos de alguna manera? Va Edu, a la respuesta. Bueno, la primera te voy a contestar, la otra hay que pensarla bastante. La pregunta es muy larga, la segunda es muy compleja, tiene muchas puntas de abordaje. Pero la primera, en cuanto a tecnología, bueno, yo diría lo siguiente, las tecnologías prácticamente todas requieren de energía eléctrica. Entonces, acá vamos al tema de la producción de la energía eléctrica. ¿Con qué se va a producir? Si se va a seguir produciendo con combustibles fósiles o se va a producir con materia prima renovable. Esta es la clave del asunto, está ahí. Y otra discusión que está reapareciendo en el mundo es el tema de la utilización de la energía nuclear. No sé si ustedes saben de que Francia, el 100% de su red es nuclear, tienen 20 estaciones nucleares abasteciendo a todo el país. Así que también hay que repensar este asunto, hay que repensarlo también en función de que Argentina es líder, esto hay que sacarse el sombrero, ¿no? A la gente que ha trabajado esto del INAV, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una tecnología de pequeñas usinas nucleares, ¿no? Que son muy buenas y que se están vendiendo bastante bien. Se tarda años en que conseguir financiación. Se han vendido, creo que ahora para los Países Bajos, también para Australia. Y bueno, hay que impulsar esto con todos los recaudos de seguridad que implica la energía nuclear. Pero las tecnologías requieren energía y si no son limpias vamos a seguir aumentando el calentamiento global.
Ujú. A la segunda no te la voy a responder porque la tendría que pensar mucho. Es muy, muy compleja esa pregunta. Tendría que dar para una charla muy larga entre todos. Podemos meter una Ya charla tenés 2. el tema para la siguiente. Podemos meter una charla 2, Edu, ahí. Sí, 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 sí. Ah, sí, totalmente. Y yo creo que partiendo del negacionismo de que no existe una alteración climática, no hay un cambio climático, ya partimos de ahí de movida con el problema. Y sí, acuerdo con Eduardo y calculo que Viviana piensa lo mismo, y muchos de ustedes, y quizás la mayoría, eh, tienen muchas aristas, desde lo económico, lo social, lo cultural. Es mucho como para abordar ahora en... ¿Cuántos minutos nos quedan? Uno o Nada, dos minutos. estamos excedidos en 3 minutos y en cualquier. Yo estoy, viste, esto es como el rating, en cualquier minuto te vuelan, en cualquier momento te vuelan y no te No avisan. importa. Pero bueno, por lo menos hice un preaviso. Bueno, Eh, nosotros con Edu y con Viviana queremos agradecerte realmente por esta oportunidad de compartir un tema que nos preocupa y el cual estamos como militando hace ya unos años y lo vamos a seguir haciendo y esperemos que muchas más personas lo hagan. Acá hubo una pregunta que muchas gracias por el curso. No, no, había otra que preguntaban el granito de arena. Yo sí, creo em, que cada uno desde su lugar, esto de tener plantas, de utilizar el aire acondicionado de 20 a 24 grados, de no utilizar el agua de manera desmedida, porque el agua potable tiene sus limitantes y muchas veces dejamos abierta la canilla como si no nos costara nada, y realmente el proceso es muy importante, lleva tiempo purificar agua, no, no es así nomás. Em, Tratar de separar lo que es la basura que se puede reciclar de la que no se puede reciclar. Son los pequeños, grandes detalles en nuestro diario vivir lo que van a, de alguna manera, contribuir a que mejore nuestro ecosistema. Hay mucho más, pero esto se me ocurre rápidamente antes que nos Claro, saquen yo del aire. en mi charla dije una frase que no sé si se entendió, consumo responsable. Perfecto. Sí. O sea, vamos a un negocio y decís, dame una bolsita. No, llévate una de tela. Me lavo los dientes, cierro la canilla mientras lavo los platos, enjabono. O sea, como decía ella, separar. Pero, ¿saben cuál es la mejor basura? La que no se genera. Entonces, antes de comprar algo, pensemos si lo necesitamos. No necesitamos cada 6 meses cambiar un celular. No necesitamos todos los años cambiar la computadora. El mejor paradigma es no pensar en basura, sino en residuo. Porque si Claro. pensamos en basura, estamos mal. Y la otra cosa que Ujú. quería comentar es que recordemos que hubo dos leyes que se vetaron en la Argentina, que fue la ley de bosques y la ley de glaciares. Y Sí, la ley que menos se cumple en este país es la ley de bosques, especialmente por totalmente. la Ujú. provincia de Salta, que taló miles de hectáreas de bosque Y nativo para Chaco plantar también. soja. Así que los granitos de arena sirven, pero también sirven las políticas de Estado que no se cumplen. Por Porque eso la es ley que de hablé bosques de que no ahora se nos cumple en obligan de Argentina. afuera. No se cumple. No No se se Celular cumple. cumple nos por los obliga. intereses provinciales para que no se cumpla. Así es, así es. Así que bueno, lamentablemente hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que una abeja no puede tener una locomotora, pero puede picar al maquinista. Claro. Por eso, eso es de Mao Zedong. Eh, Ujú. eh, por eso yo acuerdo con lo que decía la compañera Viviana, que sí, las pequeñas acciones sirven, pero muchas veces sirven para calmar nuestra conciencia, pero lo que realmente sirve son las políticas de Estado. Es obvio, pero si todos, Ujú. principalmente la política de Estado, pero si todos actuamos responsablemente, va a dar mejor resultado. No, por supuesto, claro, pero el primer paradigma es cambiar la mentalidad y no pensar en basura. No es basura, son residuos. Si vos pensás en basura, ya estás pensando mal, porque no vas a reciclar. Y los que nosotros ya estamos liquidados, nuestra generación está liquidada. Los que el No, cambio de paradigma, No,
El cambio de No paradigma adhiero, son no los adhiero, chicos. José, no adhiero. Yo tampoco. El cambio de paradigma son los chicos. Los chicos reciclan. Los chicos aprenden a reciclar en los colegios. Nosotros nos cuesta mucho la idea del reciclaje. No te digo No, no. nosotros porque estamos en Hace este, muchísimos por eso años. estamos en este Yo voy a tener tu webinar. edad. Claro, pero yo soy ambientalista, soy especialista en salud y ambiente. Qué bueno. Te quiero decir Pues, que genial. no es que no te entiendo, pero te quiero decir que el futuro está en los chicos, en las nuevas generaciones, en Perdón, el futuro está en todos. todos. Perdón que te a interrumpa. Está en enseñarles a todos. que no piensen que la basura es basura, que piensen que el residuo se puede reciclar. Perfecto. Yo te digo cambio una de cosa. paradigma. Tengo que decir algo como gerontóloga. El futuro no está en los niños. La Está en vejez está todos. en todos. Porque Todos. si no, tenemos que morir de niños. Todos tenemos una vida finita y todos tenemos una vida que no sabemos cuándo termina. Así que el futuro está en todos. Lo siento, pero me tengo que ir. Muy Marisa, interesante. yo creo que esto da para una nueva charla, quizás un Sí, episodio 2. Ahí a sí, José, segunda parte. a José le voy a contestar que quizás la pregunta que le hice a Eduardo y a Vivi y a Wanda está muy vinculada a lo que decís. Pero bueno, tenemos que cortar porque ahora sí nos van a sacar del aire. Nos van a echar. Despedir a los distinguidos oradores que nos han acompañado hoy, agradecerle de corazón, son amigos. Nosotros el año pasado, a través de la Sociedad de Gerontología y Geriatría, pero digo la Sociedad de Gerontología y Geriatría, como puede ser cualquiera institución, se insertó en el Congreso esta temática. Este año va a estar inserta nuevamente. Creo que tenemos que seguir sumando adherencias, conciencia, sensibilización en este tema. Vuelvo a decir, agradecer tanto a Vivi como a Wandy como a Edu por compartirnos su experiencia, sus saberes, por inspirarnos a la acción también y promover quizás un futuro, y ahí no coincido con vos, inspirarnos a la acción, pero para todas las generaciones, ¿no? Un futuro para todas las generaciones. Por ahí no se Donde, entendió lo que quise decir. eh, No, está bien. y Está seguir bien. trabajando, porque el desafío es global, y es en la sociedad, es en el barrio, es en nuestra propia casa. Quizás dentro de nuestra propia casa somos los primeros que alteramos y no respetamos estas cuestiones, ¿no? Entonces, todos tenemos que hacer escuela. Yo vengo del rubro, digamos, de la disciplina gerontológica, y si vos me preguntás, José, yo te diría que hoy, ¿no? Y quiero hacer un paralelismo con la gerontología. Yo la gerontología la insertaría desde edades tempranas. Hoy los vínculos Estoy de se han acuerdo, desmembrado, o sea, el estoy de vínculo acuerdo. niño, adulto, se han ido perdiendo un montón de valores y principios que hay que recuperarlo. Y así lo pongo como ejemplo en todo. Entonces, el compromiso es de todo. Y con esto me voy realmente agradeciéndole a todos los que nos acompañaron, a los participantes. Gracias por todo. Y un día esto metemos Muy en lindo. Chao, muchas línea. gracias. Muchas Chau, chau. gracias. Gracias. Chao, Chao. chao.